Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Vanken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Soy Christian Vanken, el jardinero de este jardín que abre sus puertas todos los días de lunes a jueves a las 7 de la tarde a través de las antenas de Pauta. Saludo especialmente, ahí está mi fiel Chucao que siempre me acompaña, a todos los radiovidentes que nos escuchan y nos ven en el norte, en Antofagasta, a los que nos siguen en Viña del Mar y Valparaíso, también a los que nos acompañan a caminar en estas caminatas peripatéticas que hacemos toda la semana acá en el jardín, en la región metropolitana, en Viña del Mar, Valparaíso y los sureños, desde Temuco hasta el sur. No sé si ustedes vieron la película La Odisea en versión de Christopher Nolan. Si no la vieron, les recomiendo verla. Desde luego que también les recomendaría leer, aunque eso ya es tarea mayor, leer La Odisea. Que la película sea la oportunidad de volver a esa fuente, a ese libro, que puede ser leído como un libro de aventuras, entretenido, interesante, con personajes, peripecias, pero que es mucho más que un libro de aventuras. Yo diría que es un libro, aunque parezca un poco pomposo decirlo, fundacional. Es decir, el mundo helénico, el mundo griego, está fundado sobre por lo menos dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea. Son quizás dos mundos distintos e incluso son quizás dos Homeros. Para mí es mucho más interesante o más cercana tal vez la Odisea que la Ilíada. Hay algo en ese personaje, en Ulises, con el cual nos sentimos muchas veces identificados. De hecho, después en la literatura hemos visto escritores que han intentado escribir odiseas, pero cotidianas, como por ejemplo, Un día en la vida de un hombre en Dublín, el Ulises de James Joyce, palabras mayores. También tal maravilloso poema de Constantino Cavafis, Ítaca, en donde dice en uno de los versos finales, siempre en tu pensamiento ten a Ítaca. Muchas emociones, pensamientos, reflexiones me surgieron viendo la película La Odisea. Quien ha leído el libro, quien se ha interesado en él y sobre todo quien lo ha estudiado, obviamente que va a encontrar que hubo mutilaciones, que se sacrificaron episodios, momentos, personajes, pero es inevitable, imposible. Me parece que Nolan tomó un desafío difícil, lo hizo con valentía, con coraje, con talento, y es una película que por lo menos nos obliga a dimensionar lo que fue el mundo de Odiseo, el mundo de Ulises, ese mundo griego del que venimos. Hoy día, después de mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, casi una eternidad, nos vuelve a visitar nuestro querido cinéfilo, cinépata, amante del cine, cultivador del cine, profesor de cine, guionista, crítico, David Berameix. Querido David, muchas gracias por darme este privilegio de compartir esta tarde conmigo en el jardín. Gracias a ti. Sobre todo porque, claro, ocurre de que, curiosamente, se necesita una película quizás para volver a leer un texto, que es un texto que uno no debe dejar de leer nunca, probablemente. Un texto que efectivamente yo también siento de que la Ilíada es más... el mundo arcaico de los guerreros, ese mundo patriarcal guerrero, ¿no es cierto? Exacto, la furia del peli de Aquiles, como dice los primeros versos. La cólera de Aquiles, ¿no es cierto? Claro. La famosa cólera de Aquiles. Mientras que esto es la humanidad como resultado de la cólera. Claro. Y de la guerra. El sufrimiento personal de un individuo, el regreso a lo doméstico también, ¿no es cierto? Al reencuentro con lo propio. Eso lo hace al personaje mucho más cercano a nosotros, más humano. Eso es la vida, o sea, es volver a la vida
con este largo recorrido en donde hay sirenas y monstruos, y monstruos de un ojo. que tienen, ¿no? un tercer ojo, que los otros dos no sé dónde quedaron. Y lo más peligroso, donde hay hechiceras muy tentadoras, ¿no es cierto? Que te ofrecen comidas ricas, te ofrecen un lecho calentito, etcétera, etcétera. Claro, ahora, yo creo que la más peligrosa es justo la que no está en la película. Nausicaa, es del país de los feacios. Me llama la atención que Christopher Nolan haya sacrificado ese episodio, uno de los más significativos de la Odisea para mí. Recordémoslo, porque los que no han leído el libro, que en una parte ya final del viaje, Odiseo cae como náufrago en el país de los feacios, un país muy especial, que es la antesala del regreso de Ítaca, donde lo van a recibir en gloria y majestad, pero sobre todo va a ser la muchacha, la hija del rey, quien lo va a cuidar. Claro. Y lo va a recibir Nausicaa, y ahí va a haber como un enamoramiento, y uno va a tener la sensación de que algo va a poder pasar entre Ulises y Nausicaa, ¿no? Sobre todo porque ella es un personaje muy positivo. Ella realmente está elevándose para ser merecedora de la atención de Odiseo, ¿no? Y justamente es la que no está en la película. No está en la película, curiosamente no está. Sí. Son cosas que hay preguntas que hay que hacer alguna vez a Christopher Nolan. También de repente hay cosas de Calipso que están en Circe, que no son exactamente ciertos diálogos, ciertos momentos, pero a ver, tú que tienes ya una vasta trayectoria como crítico de cine y como seguidor del cine, la relación cine-literatura, es decir, uno no puede esperar como lector de un libro y como autor, eso pasa con los autores que se enojan con los directores de cine cuando hacen versiones, ¿no? No puede esperar que la película sea el libro en su originalidad. No soportaría eso. Además, porque podría ser excesivamente exigente para los cánones actuales, en que una función de cine tiene que durar lo que va de un intervalo a otro de las necesidades fisiológicas de los espectadores, según Hitchcock. Ajá. ¿No? Que tenían que tener... así se medía, para la ida al baño. Exacto. Ya. Y esto lo haría muy difícil. Pero yo creo principalmente porque Nausicaa es positiva, es realmente la mujer más claramente alternativa a Penélope. Y a lo mejor ese peligro de la idealización de Penélope podría verse amenazada por... el personaje. Claro. Había cobrado mucha fuerza y que hacía con ese personaje. Claro, y más de alguien se habría quedado como espectador diciendo, ¿y si...? Claro. Porque claro, la vuelta a casa es con bombos y platillos y desafíos y cuestiones, y para llegar a la prueba final de traigan el lecho de Odiseo, Hecho por sus propias manos. manos, lecho a ver nupcial. si son capaces. Tú sabes, mujer, de que eso no es posible. Claro. Oye, David, vamos a la película. Sí. Porque se nos va a pasar el tiempo volando, como siempre. Y sobre todo en esta obra magna. A ver, Christopher Nolan estuvo, creo que 20 años, no sé si soñando en hacer algún día una película sobre la Odisea o sobre alguno de estos personajes. Y finalmente lo hizo. A ver, ¿qué es lo que es, desde el punto de vista cinematográfico, qué es lo que trae Nolan en esta película? Aparte del elemento técnico, las cámaras con que filmó, ¿qué significó eso? ¿Significa algo? Le pusiste una cara como que no significa mucho, no te hace nada. No. Eso no es lo más significativo. No, porque si no empezamos con la superstición de que la técnica y que lo que se le mete dentro de la técnica va a ser válido igual. Francamente, yo vi la película en sala de esa con todo y bombos y platillo y quedé un poco extenuado. Pero después de unos días me di cuenta de que la película tenía más valores que la pura estridencia de los chancacazos, los guaracazos, Los naufragios y todo, ¿no? los convolocicos Claro. y toda esa cuestión metálica que en realidad es puramente accesoria y puramente adjetivante para hacernos creer de que estamos frente a una gran superproducción, y el hecho de que oficialmente no tiene efectos digitales, todo esto. Pero eso ayuda o no a la mejor comprensión de ese noble texto. Forma parte del espectáculo. O sea, sabemos, el cine es espectáculo, y si no es espectáculo,
o es para minoría. La gracia es que Claro. Christopher Nolan me da la impresión, David, que cruza un talento artístico y estético y una sensibilidad estética con un éxito comercial, que pocos directores logran conciliar ambas realidades, ¿no? Claro, porque el sentido del espectáculo es virtud cardinal Mm. cuando uno coloca una cámara mostrando un atardecer cursi, Mm. ¿no? Hay que hacer algo con eso. Y él, claro, logra muy bien eso. Pero, claro, 20 años quizás uno dice, y faltó esto, y no estaba lo otro, y este punto, y realmente era la Calypso es una terapeuta regresiva para que él descubre, no todo funciona. Obviamente no puede ser. Un escritor italiano que yo conocí pasó 25 años reescribiendo la Odisea, era siciliano. La novela se llama Orcinus Orca y durante 25 años fue financiado por ¿cómo se llama? ¿La editorial? La editorial, para que escribiera esta magna obra, porque significaba reescribir el idioma popular de los pescadores sicilianos en la búsqueda de esta orca que supuestamente tendría que traer la abundancia, una especie de pincoya, ¿no? Y claro, es mítico, es extraordinario. Empezaron a traducirlo al alemán para la candidatura al Nobel y el autor se murió antes, ¿no? Pero claro, es una magna obra. No es una cosita poca. O sea, 20 años de preocupación, señor Nolan, está bien. Otros 5 más le habrían quedado mejor quizás, pero dentro de lo que hay, lo que ha tenido de positivo es que todo el mundo ahora va a leer. La Odisea. Y es un tema, y sale en los colegios, sale en seminarios de la Odisea, Sí, y claro. hasta en los matinales se habla de la Odisea. Oye, David, Christopher Nolan como director, ¿qué lugar ocupa esta película en su obra y cómo lo jugas tú como director? Su poética de cine, ¿cuáles son las líneas centrales de su manera de hacer cine y cómo engarza esta película en la obra total de Christopher Nolan? Modesto él no es. Él no se queda en chicas, no. Hagamos una película. No, él es grandioso. Memento, que fue su primer gran éxito, da la pauta, perdón, Radio Pauta, da la pauta de lo que va a hacer después, ¿no? Y Oppenheimer es una suerte de corolario de volver a los orígenes del pensamiento, volver el recuerdo. Oye, y hay algo en común con Oppenheimer, la culpa. Un personaje devastado por la culpa. Presenta a un Ulises devastado por la culpa, que no está en la Odisea de Homero, eso. Probablemente porque no habría sabido interpretarse en el texto original, ¿no? Los griegos habrían dicho, ¿qué culpa es? ¿Qué es lo que es la eso? culpa? Es una cosa católica, ¿no es cierto? Cristiana, eso- posterior a los griegos. Exacto. Como tampoco la cuestión feminista, con que se ha hablado, según yo, colgándole paños que no corresponden a un autor de hace 3000 años, pero que nos presenta una galería de personajes Femenino femeninos extraordinario. inéditos hasta ese momento en la literatura. Impresionante la cantidad de personajes femeninos que tiene la obra. Bueno, y que algunos los resalta Nolan aquí. La música, es interesante el trabajo que hizo con la música, Nolan. ¿Podrías decir algo y tal vez podríamos ir escuchando algunos de los temas? ¿Cuál te gustaría escuchar? ¿Ítaca, Penélope, cuál? Ítaca. Escuchemos Ítaca mientras tú nos vas contando qué hizo Christopher Nolan con la música en la película. Esto es muy propio de él. Trabaja con el mismo compositor de sus películas anteriores, que no es precisamente lo que se llama un tipo fácil y que es capaz de crear atmósferas que parecen suspendidas en el espacio-tiempo y que tienen evocaciones de ecos, de mementos, ¿no? Muy fundamentales. Y yo creo que eso es uno de los grandes aciertos que seduce. Es una pena que los ruidos de los sablazos no nos dejen escuchar más la música de la película, ¿no? En Oppenheimer sucedía lo mismo. También estaba esta sensación de un paraíso perdido, quizás, de unos ecos vitales, naturales, de un ser humano que pudo ser alguna vez, pero que cayó en la tentación de ser como Dios.
Podríamos escuchar también, por ejemplo, el tema, ¿cuál? ¿Penélope o Vamos a casa? Vamos a casa para estar con Penélope. Eso, Vamos a casa. A ver, ¿cómo es el Vamos a casa? Escuchémoslo. Del centro de Inglaterra, y que aparentemente podría no tener unos antecedentes así de una ambición desmedida tipo, qué sé yo, Hitchcock o Spielberg, que hacen estos mensajes mesiánicos. Sin embargo, hay algo muy profundamente de exploración en la culpa, en el pasado y en la posibilidad de un enmendamiento. No sé si Oppenheimer, yo creo que esa es la mejor película de él. Sin duda Oppenheimer es una cuestión a ratos densa, a ratos quizás neurótica, pero no puede no ser neurótico el hombre contemporáneo, ¿o sí? Sí, y a propósito del hombre contemporáneo, esta película también es una película, no sé si llamarla política en el sentido más profundo. Hay una mirada y reflexión sobre lo que está pasando con nuestra época y nuestro tiempo. Claro. Se insiste mucho en el fin de una civilización, en la destrucción, la guerra, las imágenes que acompañan la destrucción de Troya. Y uno empieza a sentir, chuta, esta desmesura tiene que ver con nuestra época también. Hay un espejo en la película de nuestro tiempo. Yo creo que hay una lectura intencional ahí. Y además porque sabe colocar en la mayor parte de los casos, los ingredientes justos como para que nosotros naturalmente hagamos esa lectura sin necesidad de que de repente John Leguizamo le diga a Circe, ok, it's okay, ¿no? Uno dice, claro, y todas las furias de los clasicistas dicen, ¿cómo se le ocurre decir ok? ¿No? Coma. Pero inmediatamente uno ve, inmediatamente al lado de ese ok, a la Circe, que es una maga, que creo que es la mejor actuación de la película. Y la escena es extraordinaria. Muy buena. Bueno, esas cosas valen la pena de ir a estarse 2 horas y media. Claro, esa escena de estos hombres convertidos en chanchos, ávidos de comer, me recuerda que uno de los temas de la Odisea original es la avidez de los compañeros de Odiseo, esa avidez por devorárselo todo, ¿no? Y de monstruos devoradores también. Hay algo ahí, uno podría leerlo en clase psicoanalítica, ¿no es cierto? Freudiana. Y es por eso que seguimos leyendo ese texto. Claro. Porque ese texto está fuera del espacio-tiempo y no es una descripción circunstancial de una fantasía de un individuo que se le ocurrió crear un... No, hay una cuestión potente que evoca muchos de los monstruos nuestros. Venía pensando para acá, HAL 9000... El del 2001 dice el espacio. Es el Cíclope. Claro, exactamente. Que controla un solo ojo. Un solo ojo. Mira, no había hecho esa relación. Mira, qué interesante. Claro, que empieza a controlar toda la caverna y empieza a transformar a David en nadie. Claro, en nadie. No usa Nolan esa parte en que Odiseo se llama nadie. También uno echa de menos eso. Uno esperaba. Sí. Era importante que Odiseo sea nadie, ¿no? ¿Quién eres tú? Ya, esas son las cosas de Nolan que, bueno, hay que preguntárselas a él por qué no las colocó, por qué las obvió, ¿no es cierto? Claro, probablemente porque los espectadores mayoritarios estarían empezando a ver que eso es muy, muy raro o es muy moderno. De todas las actuaciones, ¿cuál tú acabas de decir que la de Circe se roba la película? Se roba sensacional, ¿no? Extraordinaria, fuera de serie. Me gustó mucho la Penélope, que uno dice, esta niñita tan simpática, tan bonita, que hace así y todos caemos. No. Nada. Es una mujer fuerte, muy intensa, seria, digna, distante y que está tejiendo mentalmente todo lo que tiene que tejer y destejer, que ya es una pura metáfora porque apenas la vemos haciendo eso, de cómo mantener la estructura de poder, la dignidad, el decoro y sobre todo los valores que justifican ese matrimonio. Muy bello eso. Es bellísimo, bellísimo. El actor, ¿cómo se llama el actor? Matt Damon. ¿Qué te pareció a ti el papel? ¿No te gustó? No, porque... no te convenció. Fíjate. No me convenció. Se esfuerza mucho, pero yo siempre noté el esfuerzo más que la fatiga existencial del personaje. Y es porque es un actor, claro, muy concreto, que tiene un registro
que es bastante bueno, él como actor, pero un registro Y Nolan acotado. vuelve a él, ¿ah? Y vuelve, sí, a ver, muy a menudo. Pero, claro, no cualquiera puede hacer Otelo, no cualquiera puede ser Hamlet, no, sobre todo Odiseo, se requiere un actor como el Bekim Femiu, que hizo el yugoslavo que hizo la Odisea en los años 60 la con la versión- Irene Papas sí, haciendo de sí. Penélope, que era hasta el momento lo mejor que yo recuerdo en ese terreno. Ajá. Kirk Douglas también era bueno. Ujú. Ahora era más épico, era más grandioso. Este es un actor que puede hacer... ¿Cómo que le dio más humanidad? Tal vez quiso darle más humanidad a Ulises, más cercanía, no sé, a Odiseo. Sí, pero está siempre un poquito pasmado. Sí, ¿ah? Mm. Tú lo viste pasmado. Wow. Sí, desconcertado frente a lo que le tocaba. Claro, tiene una muy buena complexión física, compone bien, él sabe de qué estamos hablando, pero hay una cuestión de que lo que tiene Cillian Murphy en Oppenheimer, que uno de repente empieza a ver un abismo en esa mirada que este no la tiene. Pero no es porque el actor no sea malo, yo creo que está mal elegido. Hay varios otros actores que han trabajado con Nolan que podrían haber dado Sí. ¿cómo se llama? ¿El Interestelar? El de Interestelar. por Ese es un gran actor. Matthew Sí, gran McConaughey. tema. Sí. Y es una gran película esa. Bueno. Y podríamos, Demasiadas explicaciones. puedo decir, ¿podríamos conectar la Interestelar con la Odisea? En algún sentido, encontrar algunas de las obsesiones de Nolan, alguna de los fantasmas. ¿Cuál podría ser? Ah? El regreso El regreso, desde luego, claro. y sobre Es todo a ese mundo doméstico la en nostalgia. que se caen los libros, ¿no? Claro. Y una promesa cumplida que se tiene que cumplir a como de lugar. Que Ulises también tiene que cumplir. Exacto. Hay algo similar ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Nolan sigue escarbando en sus obsesiones. O sea, es fiel a sus obsesiones. Y en ese sentido le queda bien el relato, en términos generales. El espectáculo quizás se come mucho, pero es porque, claro, hay que amortizar 250 millones de dólares. Desde luego. Ahora, en el primer día parece que ya lo había recuperado todo, el primer día de exhibición. Claro. ¿No? Es interesante que esta película atrape a públicos tan amplios. ¿Ah? Que algo hay ahí en la película. Algo nos está tocando, no solamente la entretención. Claro, es un motivo. Decía Borges que hay solo dos tipos de relatos, las Ilíadas y las Odiseas. Que hay solo dos. ¿No? Que está todo en la Odisea. El Sí. regreso, la búsqueda del padre, uno podría buscar todas las temáticas Claro. más importantes de la historia de la literatura y del teatro y del cine probablemente están en la Odisea. Un libro fuente, ¿no? de todas las formas estructurales. Ahí seguimos escuchando la maravillosa música que Nolan incorporó en la película. Piensa Kill Bill, Sí, Kill Bill también. es una Odisea. Claro que sí, es una Odisea. En clave femenina. Claro, exactamente. Claro. ¿No? En que hay que recuperar a la hija Ujú, de la fauce del Bill ujú. y matarlo. Ya, ¿cómo te parece que construye Nolan la historia narrativamente, los cortes, el regreso al pasado, el presente? ¿Cómo hace esos juegos que son bien frecuentes en el cine de él? Sí, demasiado frecuentes para la nobleza de un texto de estas dimensiones y de una historia ubicada en un espacio-tiempo tan atrás en los referentes que no podemos saber qué es arqueológicamente válido o qué no, que da lo mismo en el fondo, porque nadie tiene fotos de la guerra de Troya, ¿no? Pero hay algunas cosas que me producen un chirrido. Por ejemplo, el caballo, ese caballo tan barroco, tan manierista, puesto tan estéticamente en la playa. Se nota ahí la manipulación del director con unas formas que chocan un poco con la rusticidad de Del todo tiempo. lo demás. Claro, De ese tiempo. claro. Que haría así un caballo de madera, ¿no es cierto? Exacto. Pero después pensé, esto me recuerda a algo, y me recordé de El planeta de los simios, que es otro relato odiseaico, ¿no? En donde, claro, no se da cuenta el protagonista que está en Ítaca, una Ítaca un poquito transformada. Algunas escenas notables, la de la Isla de las Sirenas, creo que lo resuelve bien Nolan. Lo hace de manera sutil y no tan obvia. Pero eso tendría que haber sido una catarsis. Y es una experiencia, pero no es una catarsis transformadora de algo.
me gusta la escena, pero en algún sentido era más sufrido el Kirk Douglas, quizás. Ya, lo está comparando con el Odiseo anterior. O el actor Asante que hizo la otra versión con la Greta Scacchi y con la Irene Papas que hacía de la madre de Odiseo. Ya, pero el balance final de la película. A ver. Buena, pero hay que tomárselo con calma. ¿Ya? Sobre todo sin la histeria de no, que falta esto, no, que no es feminista, que no es ecologista suficiente, y todo ese tipo de colgajos que le quieren poner. De exigencias que sobrepasan el cine, que eso no tiene nada que ver con la Claro, porque con eso uno no ve nada, sino lo que se le parece a lo que uno tiene prefigurado dentro de la cabeza. Entonces no vaya al cine, no gaste. Mientras que si va al cine, cruce el umbral y entréguese gozosamente a un espectáculo. O sea, salió bien parado Nolan de este desafío gigantesco y riesgoso que tomó, ¿no es cierto? Sí, él arriesgó bastante. Yo leí una entrevista en que él empezó mismo a crear en las respuestas que daba en las entrevistas, en las provocaciones para que todos hablaran de la película. ¿No? Cuando anunció de que la Helena de Troya era Lupita Nyong'o, algo así se llama. Sí. Que es una estupenda actriz. Lo hace muy bien. Sí. Extraordinario papel de ella, con lo corto que es y breve. El problema es que nos muestra también a Clitemnestra. Sí. Entonces no sabemos ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Sí. Y ahí crea una cosa que no era necesaria para nada. Sí. Y Palas Atenea, que es la compañera fiel, la divina de Odiseo, ¿cómo está elaborada aquí? Ya. Me cuesta un poquito porque quizás por una cuestión mía, yo quedé fascinado con la Isabella Rossellini haciendo ese mismo rol en la versión televisiva esta que mencionaba de Andrei Konchalovsky, con Asante y la... Ya, pero estoy comparando dos películas bien distintas. Claro. Dos momentos, dos historias del cine. Pero la Atenea de mirada cerúlea, ¿no? Como dice el texto. La de los ojos de lechuza. Claro. Esta no los tiene. Ella es fotogénica, estupenda, qué sé yo, pero es un poquito amorfa en realidad. No parece como muy determinante. Parece determinante, eso estoy de acuerdo contigo. Sí. Pero en la suma para la raya, la película se sostiene, tiene momentos potentes, nos hace volver a la Odisea, nos hace hacernos preguntas, nos hace... yo creo que es una película estimulante, una película interesante en este tiempo. Sobre todo que le lleva tema de perrito que espera al amo, mueve la cola. Bueno, ahí le da mucho más al episodio de Argo, el perro de Eulio, claro, ¿no es cierto? Hay una cuestión de ternura. Que hoy día es un tema que engancha mucho, ¿no es cierto? La relación con los perros, con los animales, los perrijos, etcétera, etcétera. Sí, es como un perrijo de Ulises, ¿no es cierto? Sí. Oye, David, te quiero agradecer muchísimo este recorrido que hemos hecho de la película La Odisea de Christopher Nolan. Vayan a verla, tal vez nos vamos a despedir con un tema, el 22, el final de La Odisea. Con eso nos vamos a ir a la pausa. Ya estamos de regreso con Christian Barken directamente desde el jardín en Radio Pauta 100.5. Son exactamente las 19:32 y sigo caminando por este pequeño jardín al fin del mundo. Soy Christian Barken, el jardinero de este jardín que abre sus puertas todos los días de lunes a jueves a las 7 de la tarde en Pauta. Han aparecido varias columnas y cartas en los medios de comunicación, particularmente en el Mercurio, a partir de la decisión de la ministra Linconao en el tema de las becas Chile de darle prioridad a postulaciones vinculadas a áreas estratégicas para el desarrollo del país, y de alguna manera algunos hablan de, vamos a ver si es así o no, de un ninguneo de las ciencias sociales y las humanidades. Hay distintas cartas aparecidas en el diario. Apareció una carta de Alejandro Vigo en el diario Mercurio, también una carta de Pablo Ortúzar, y en cada una de ellas aparece, por así decir, una dimensión de este tema. También Carlos Peña escribe en el Mercurio y vuelve a defender el lugar importante de la humanidad en la interpretación del mundo. Las humanidades son precisamente la que nos permite interpretar, acceder a un sentido, criticar y poner en duda también ese sentido.
y habla del peligro de entregarlo todo completamente a la técnica. Justamente por eso invitamos a Pablo Ortúzar, que también escribió una carta, antropólogo social, doctor en teoría política de la Universidad de Oxford, autor de variados libros, entre ellos Sueños de cartón, lo hemos comentado aquí en el programa, publicado en el año 2023, Indignos y otros. Pablo, muy bienvenido al Jardín. Muchas gracias. Feliz de estar acá. Ya, metámonos de fondo en el tema. Hay un banquete aquí nos podemos dar un banquete con esto. Es un muy buen tema. Sí, aparte que estamos en un momento en que la institución universitaria se encuentra en crisis en Occidente, digamos, y esa crisis no está exclusivamente vinculada a la humanidad y las ciencias sociales, pero ahí está el punto de quiebre, digamos. Ya. ¿Y cuál es el punto de quiebre? ¿Cómo lo podríamos decir? Las humanidades y las ciencias sociales se han ido perdiendo el rumbo, digamos, desde de lo que se llamó el giro, ¿cómo se llama? Con la emergencia del posmodernismo en los años 70, comienza una especie de... Con Derrida y compañía. Claro. Comienza un giro hacia una forma de autoentenderse y de practicarse de estas disciplinas que las va acercando, en muchos casos, no en todos los casos, pero cada vez más hacia el activismo. Y hacia activismos cada vez más rebuscados, porque además después cae el muro de Berlín, etcétera, etcétera. O sea, viene una época en que la izquierda o el progresismo universitario se va volviendo cada vez más incomprensible y aislado del mundo exterior. Y también cada vez más inútil, ¿cierto? Cada vez más inútil es la palabra. Inútil. Inútil, o sea, no tiene ni una utilidad práctica. Porque, por ejemplo, mi disciplina, la antropología, yo estudio antropología, la antropología era una disciplina colonial al servicio, ¿cierto? Era la interpretación al servicio de los imperios o de las potencias políticas para dominar, controlar, etcétera. Por ejemplo, la reconstrucción de Japón fue hecha a partir de este libro maravilloso del Crisantemo y la espada, que está construido sobre la base de entrevistas a japoneses que estaban en campos de detenidos en Estados Unidos durante el periodo de la guerra. Y en el fondo, y ese tipo de ocupación, y antes de eso, digamos, todos los grandes padres de la antropología, la mayoría son agentes coloniales, digamos. Y después, desde los años 70 y la transformación que iba sufriendo, se va volviendo una ciencia, una disciplina cada vez más interpretativa, más lejana a prestar utilidad alguna, y al final empieza a dudar de la posibilidad propia de la descripción, termina en algún minuto haciendo poemas, después... o sea, un solipsismo producido por el giro posmoderno. Y eso se repite en muchas otras. Y luego un activismo medio desvergonzado. Ahora, hay que tener cuidado de meter todas las humanidades dentro de ese posmodernismo. Por supuesto. Porque con ese argumento también uno podría decir que no existan más humanidades, son inútiles, etcétera. Y se elimina esa otra humanidad que quedaron bastante más debilitadas. La formación clásica, la grande humanidad, desde, no sé, pienso desde la filología, pienso en la filosofía clásica, pienso en muchas cosas que son... Claro, lo que comenzó a ser descrito como los textos de hombres blancos heterosexuales. Sí. Bueno, varios eran homosexuales, pero en el fondo, los griegos, la literatura de hombres blancos y colonialista o qué sé yo. Entonces, claro, todo este proceso del deconstruccionismo, la crítica, de la crítica crítica, termina en esta crisis, uno puede decir, del sentido de las humanidades y las ciencias sociales, que lleva bastante tiempo. Pero hoy día el punto de quiebre, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se ha acelerado? ¿Hacia dónde vamos? Lo que pasa es que todo el proceso, todo el periodo que podemos llamar como el wokeismo, es primero, esto ocurre primero en las universidades, ¿cierto? El victimismo, el victimismo estratégico, ¿cierto? Estas cuestiones de políticas de inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Las acciones afirmativas, la decolonización del currículum, bla, bla, bla. Todo está... Entonces, y ese movimiento llega a su apogeo hace un tiempo. Nosotros vivimos los coletazos de eso. La Convención Constitucional tuvo... Se nutrió, los insumos para la Convención venían de ahí, del mundo de la academia. Toda esta pretensión de deconstruir básicamente la República. Y
y eso hoy día comienza a degradarse y a desarmarse, y la discusión se está instalando en todos lados. Recientemente en Cambridge aparece, ¿cierto? Se acusa de plagio a un profesor que era el profesor negro más el joven negro profesor más joven de la historia de Cambridge. Tenía una cátedra en sociología de la educación, Jason Arday, y era ampliamente celebrado, bla, bla, bla. Bueno, y él, en el fondo, lo acusan de plagio porque había, digamos, párrafos completos sacados de otro lado, digamos, en varias de sus publicaciones. Pero además, después empiezan a revisar para atrás al personaje, y es toda una cuestión que parece de broma, digamos, en términos de la calidad de lo que produce. O sea, un impostor. Es un impostor. O sea, pero decía cosas que cualquier persona con lógica en su cabeza debía haber notado que eran mentiras. O sea, que había defendido su tesis doctoral después de una operación en el cerebro, al día siguiente de haber sido operado del cerebro, que había terminado de correr que había corrido como 7 maratones en 2 semanas, y había tenido un ataque epiléptico, pero igual que le había producido una lesión grave en las piernas porque se había caído, pero igual había terminado corriendo como 3 maratones con esta lesión. O sea, y eso multiplicado por 1000. O sea, una cuestión casi que mitomaníaca. Y nadie había pasado todos los filtros. Todos los filtros de una de las instituciones más exigentes del mundo. Entonces esto hizo, digamos, reventó una burbuja y ahora la discusión, digamos, hay un temporal, el debate está pero ardiendo en esas latitudes. Ya, y hay otra más, que es una publicación que aparece en el Atlantic, que la voy a buscar porque quiero compartirla porque es realmente muy buena. Y se llama Why I Quit the Tenure Track. Y es un profesor que se llama Tyler Austin Harper, quien a muy corta edad le ofrecen un tenure track, que es algo cada vez más raro. O sea, la academia está cada vez más precarizada en términos del trabajo que ofrece, y a él le ofrecen esta carrera que conduce a ser full professor, que es lo mejor que hay. Pero la experiencia que él vive en la universidad es realmente bizarra y ridícula. Y él dice, yo me di cuenta de que me habían dado este cargo porque yo era negro. Y asumían que yo tenía que cumplir un montón de como labores de negro vinculadas a la inclusión, justamente. Pero que era absurda. Y las historias que él comienza a contar de lo que vivió en la universidad, él finalmente renuncia a algo que es como ganarse el Nobel o ganarse el Kino, más bien. Y renuncia a eso porque dice que se había vuelto insufrible y que el sistema, que él se da cuenta que moralmente el sistema está enfermo. Y esto es en Estados Unidos. El artículo acaba de salir y ya está generando también una ola de debates muy intensa y muy interesante en Estados Unidos. Entonces, estamos en un momento donde, como al borde de una discusión que va a venir respecto a cuál es el sentido, para qué sirven, por qué sirven y cuáles deben ser los estándares de las ciencias sociales y de las humanidades. Ya, metamos esto, aterricémonos en el debate local. Carlos Peña publicó una columna el día lunes, o sea, el día de ayer, que se llama Las humanidades maltratadas, donde sostiene fundamentalmente que devaluar a las humanidades o las ciencias sociales, empujarlas fuera del espacio público en favor de la tecnología, es un error de proporciones gigantescas y tiene que ver con la disminución de recursos hacia las humanidades y ciencias sociales que ha previsto el gobierno. Dice que es una grave lesión a las universidades y a la esfera pública, y luego viene toda la argumentación en que dice que las humanidades poseen un gigantesco potencial crítico, pero también político, porque rehúsan con muy buenas razones a creer que el mundo que tenemos es definitivo, y nos recuerdan una y otra vez que la condición humana consiste en interpretarse a sí misma y por esa vía en internarse. Va a terminar citando, como lo ha citado otras veces, a Heidegger, que según él habría profetizado en uno de sus textos que cuando la técnica lo invade todo, y las masas se reunieran en asambleas populares y el boxeador rigiera como el gran hombre de la nación, pregunta Peña, ¿no es acaso nuestro mundo? Entonces, justamente, dice Heidegger, cruzarían todo ese aquelarre como fantasma las preguntas para qué, hacia dónde y después qué. ¿Qué piensas tú de este diagnóstico de Peña en relación a lo que pasó en Chile, lo que está pasando en Chile, este ninguneo o devaluación de la humanidad y ciencias sociales a partir del tema de las becas Chile? Bueno, el profesor Peña está muy marcado por la magnífica Humanitas. Quedó con está muy imbuido de esta crítica a la ideología de la técnica. Y
Y yo creo que él tiene algo de razón. Tiene algo de razón en el sentido de que despreciar estas preguntas y despreciar los grandes textos es despreciar la civilización. Eso es verdad. El culto a la técnica nos hace peores. Digamos, nos degrada. Pero también, y la respuesta a ese punto la da el profesor Vigo hoy día. En una carta que publicó también en Mercurio. Y él dice... Tal vez, claro, sería sintetizar qué es lo que dice Vigo, qué es lo que te llamó la atención en su planteamiento. Vigo lo que le dice es, ojo, no cualquier humanidad. Claro. Porque además hay humanidades y humanidades. Exacto. ¿No? Y nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a que, no sé, por poner un ejemplo, está el tema de las comidas de la Junaev, ¿cierto? Que había, no sé, había unas colaciones que costaban 50 lucas, digamos. O sea, había claramente un problema en esta provisión, distorsiones graves, y cómo se defiende el que se está apropiando de algo que no le corresponde. Dice, esta es la comida de los niños. Usted le quiere quitar la comida a los niños. ¿Y ahí tú crees que hay una conversación parecida en esto que está pasando con el tema de las becas Chile? Siempre pasa lo mismo, porque yo puedo decir, ustedes desprecian las humanidades, ustedes desprecian la civilización, no hay nada más bello, ¿qué sería Gabriela Mistral, bla, bla, bla? ¿Ya? Pero la pregunta es, ok, pero paremos, abramos la caja y veamos qué hay debajo del rótulo, que es lo que pide hacer Vigo, que es lo que se está defendiendo en nombre de las humanidades y las ciencias sociales con tan grandes y loables intenciones, y veamos qué es lo que hay, porque tenemos demasiados polizontes. Y el caso de Ardey y lo que se cuenta, digamos, en el caso del artículo del Atlantic, justamente da cuenta de que hay un problema. Y ese problema tiene que ser abordado de forma autocrítica y no podemos simplemente escudarnos en lo sublime, digamos, de las humanidades para no abordarlo. Hay por eso que tú señalas, pero por otro lado también está el peligro de que en ciertas élites ha habido siempre un desprecio atávico de las humanidades y la reflexión crítica, el pensamiento, la filosofía, etcétera, etcétera. Un ninguneo, por decirlo así. Esta es una pelea en dos frentes. Entonces es problemático cómo se dé esta, entre comillas, batalla de idea cultural, cómo calibrarla bien, por dónde debiera ir la discusión. Es una pelea en dos frentes, porque efectivamente hay, especialmente en los sectores de derecha, ha habido una tradición de despreciar a la humanidad y a las ciencias sociales. Y a los propios intelectuales. A sus propios intelectuales. Sí, absolutamente. Con la idea de que en verdad estas son tonteras, que en el fondo la idea ya está, las cosas son súper claras, y esto de estarse ahí dando vuelta en el diagnóstico es pura paja molida. Mucha gente piensa así. Y por eso yo mandé la carta que trataba de equilibrar ese punto. Tú usaste un ejemplo de la aviación. Sí. A ver, ¿podrías contarla? Claro, que en el fondo pretende... Porque además, ojo, que las humanidades y las ciencias sociales cumplen una función técnica, también son una tecnología, ¿cierto? Son una tecnología de autorreflexividad de la sociedad. Nosotros a través de ella observamos lo que nos va pasando y reflexionamos sobre eso, y eso nos permite administrar el cambio. Son también ejercicios espirituales, para citar a Hadot, trabajo con el yo, con el sí mismo, etcétera. O sea, hay varios niveles de esto. Yo ahí voy a quizá el más vulgar, pero lo que estoy diciendo, que básicamente partiendo de la definición de Luhmann, que hace Luhmann de la sociología, como un mecanismo de autoobservación de la sociedad, que le permite además mantener cierta coherencia, poder observarse como un conjunto y no dejar que la diferenciación funcional, que es básicamente lo que define la modernización, termine desmembrando a la sociedad. Digamos que el peligro de pérdida de sentido global siempre va a estar ahí también. Entonces la sociología, por lo menos, y yo meto por ahí las humanidades y el resto de las ciencias sociales, cumple una función muy importante para un proyecto de modernización, para un proyecto de progreso, digamos. Y una élite que se pretende tecnocrática, que no entiende eso, es una tecnocracia bien rústica. Entonces, por eso yo digo, esto es como querer pilotear un Airbus 380. Es una tecnocracia nihilista, en un cierto sentido. Puede serlo. Quizás medio guasamaca nomás. Pero en todo caso, su idea es que pongo yo ahí, es que esto es como pilotear un Airbus 380, esa maravilla, ¿cierto? De la aeronáutica, básicamente con los aparatos de una avioneta. Y esta misma gente que nos dice pues esta cuestión no sirve para nada, si está súper claro para dónde tenemos que ir, es la misma gente que 2 días antes del estallido nos decía que el país era un oasis, que estábamos que en el fondo las cosas iban para mejor y que la gente, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya hay una élite
que tiene problemas de reflexividad. Lo sabemos. Una élite que está muy lejos del resto de la sociedad y que por lo tanto más necesita de la sociología y de la reflexión para generar esa reflexividad. Entonces oscilamos, tampoco vamos a usar la metáfora que estamos hablando de Odiseo, entre Scylla y Caribdis, ¿no es cierto? Por un lado, no sé, Caribdis podría ser las humanidades degradadas y por otro Scylla el desprecio de las humanidades. Navegamos entre esas dos aguas, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál es el camino, crees tú, como país, y metiendo incluso las becas Chile, no las becas Chile, el desarrollo de las humanidades, cuál es el camino, crees tú? Necesitamos recuperar estándares en la humanidad y en las ciencias sociales. Yeah. Necesitamos hacer retroceder al activismo que se ha tomado áreas de estos sectores. Ojo que muchas veces presentándose como técnico, ¿eh? Eso cuando uno mira el mapa de los especialistas en Chile se va a encontrar con buena parte del activismo. Y recuperar en el fondo la esencia de la esencia de lo que hace valioso a las humanidades y a las ciencias sociales. Y al mismo tiempo, y esa, en el fondo, la presión que vienen haciendo que está haciendo la ministra Lincoln al Ministerio de Ciencia es funcional a hacer eso. Se necesita una autocrítica que venga desde adentro, no una defensa corporativa. Fue mal comunicado, que ahí faltó haber armado un relato un poquito más inteligente para justamente no abrir este flanco. Es que era imposible que no se abriera, creo yo, porque al final lo que ella está diciendo es, bueno, es que le vamos a pasar la plata a las cosas más útiles y más necesarias. ¿Y cómo piensa, cómo lo manifestó ella? ¿Cómo lo expresó? No, lo dijo tal cual. Pues. Dijo, mire, y aparte que hay muchas cosas que necesitamos alinear nuestra investigación con el desarrollo. Hasta ahora estamos muy desalineados. Entonces queremos darle más plata a las áreas que son las más útiles y más necesarias para el país. Ya, pero la señal que manda también es como que ninguneo de la humanidad, lo que queda reverberando y que es lo que toma Peña y que es lo que toma... Claro, porque ella dice, no, si igual la humanidad está incluida, mire, en políticas criminales y en unas cuestiones así bien marginales. Y entonces claramente hay cierta idea de que estas cosas no son muy útiles. Pero también que el punto que hace Vigo, hasta ahora ha habido una cierta preeminencia de la humanidad y las ciencias sociales y un acostumbramiento un poco a vivir de estos fondos del Estado y todo lo demás. Ahora, esto también tiene un nivel sistémico que mis amigos que están metidos en la academia me han hecho ver, que es que las universidades te exigen ganarte proyectos para, a su vez, y la acreditación de las universidades depende de los proyectos ganados. Sí, claro. Entonces, esto es un sistema bien delicado. Bien perverso, diría yo. Claro, o sea, hace falta, esa es la primera sociología que hace falta, una sociología del conocimiento en Chile. ¿Cómo se produce conocimiento? ¿Quién lo produce? ¿Cuáles son los incentivos? Necesitamos un homo academicus, que fue la sociología de la Academia Francesa que hizo ¿cómo se llama? Pierre Bourdieu en su momento. Bourdieu. Yo francés sí que no, pero muchas gracias. Pierre Bourdieu. Sí. Nosotros teníamos una compañera que le pedíamos que dijera socieux para reírnos, porque nos daba risa cómo se pronunciaba. Así puede sonar como ciútico, ¿no es cierto? Bueno, el punto, ese punto sistémico lo hace muy bien Rafael Arauz, que recordemos que renunció, ¿cierto? Que ahora es profesor de la Universidad del Desarrollo, y él dice que, porque mucha gente dijo, bueno, pero estas son cosas marginales, como que las líneas centrales de Fondes y todo lo demás sobreviven incólumes. Y él dice que esta es una maniobra de pinza que, partiendo por los lados, por las partes con las partes más periféricas, termina transformando también el centro. Es decir, que las transformaciones que se introduzcan hoy día a través de estas prioridades van a tender a reorientar todo el esfuerzo académico, y por lo tanto sí tiene un efecto mayor en estas áreas, que va a afectar no solamente a la gente como yo que hubiera querido, digamos, ganarse un postdoctorado, sino a gente, a los académicos, a la academia tal como está funcionando. ¿Dónde pueden florecer las humanidades hoy día? A lo mejor fuera de la universidad, ¿dónde pueden florecer? ¿Dónde ves tú el florecimiento de las humanidades de aquí a las próximas décadas? Tan necesario, sobre todo en estos tiempos. Ya se ha dicho hasta el cansancio, ¿no es cierto? Esa es una muy buena pregunta. El caso de este ensayo que menciono del Atlantic, él se va. De hecho, se vuelve staff del Atlantic, de la revista. Y dice que perdió la fe en la academia moderna. El nivel de hipocresía, de infantilización,
este lenguaje terapéutico, ¿cierto? De sanar, de curar, de no sé qué, dice que es un absurdo insoportable. Este es el caso de Estados Unidos, en el college de elite. El caso de Cambridge también es muy espeluznante, porque muestra un montón de gente muy inteligente actuando como si fuera idiota para no meterse en problemas. O sea, tenemos una academia cretina. De hecho, el caso norteamericano también, porque dice cuando ganó Trump, ellos tenían todo un proyecto en esta universidad para incluir obligatoriamente la enseñanza de cursos interseccionales, de integración, incluso en carreras como química y física. Entonces, había uno que en matemática querían hacer un curso sobre cómo la matemática había sido un gatekeeper de las élites para excluir. O sea, esto es un cuento estupidísimo. Y los académicos adentro del college tenían toda una épica de lucha así heroica, digamos, en torno a toda esta estupidez. Y cuando gana Trump y comienza a presionar a las universidades con financiamiento, este mismo college, los profesores, votan para aplazar la implementación de esta estupidez hasta que Trump haya terminado su mandato, por miedo. O sea, además son unos cretinos, además de hipócritas, son unos cretinos. Entonces, y este tipo dice, yo no podía seguir en ese ambiente, honestamente, a pesar de toda la conveniencia económica y el prestigio y todo lo demás. ¿Cuándo llegará a nuestras costas, digamos, esta crítica de qué estamos haciendo con la academia y para qué sirve en un país que además, ya lo hemos hablado hasta el cansancio en este programa, ¿cierto? La sobreproducción de élite, la tremendización de la universidad, la esclerosis universitaria que sufre el país es brutal. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato en ese tema. Izquierda y derecha unidas jamás serán vencidas, decía Nicanor Parra. Pero yo creo que ya nos vamos a ir acercando a ese momento. Y es una muy buena pregunta. ¿Dónde cultivar? Bueno, y tal vez tiene que ser fuera. Quizás es afuera. ¿Por qué no adentro? En nuevas academias. No sé, estoy pensando. Absolutamente. Así como nació la universidad, podrían hacer algo nuevo, un espacio nuevo, ¿no? Absolutamente. Porque una nueva polihumanista, no sé cómo llamarla, un nuevo espacio de conversación humanista o de encuentro de las humanidades, que recupere su tradición, su peso, su espesor, ¿no es cierto? Que perdió, secuestrada, intoxicada por todo lo que tú has descrito, pero que son fundamentales que existan. Sin duda. Mi profesora guía de tesis en Oxford dirigía un seminario de lectura de Platón, que estaba no servía para nada. No tenía crédito. No tenía crédito, no tenía nada. Lo único que pedía a una hora ignota, digamos, una sala para juntarnos a leer distintos diálogos. Y ella siempre nos decía, y otros profesores que iban al seminario estaban de acuerdo, que esa era la experiencia universitaria más valiosa, la que más le reportaba, digamos, goce intelectual, y los otros profesores estaban completamente de acuerdo. Bueno, entonces, es como los primeros cristianos, volver a las fuentes, ¿no? Volver a leer a Platón escondidos casi con unas cavernas. ¿Eh? Prácticamente. Adentro de estas universidades secuestradas por el otro discurso. Secuestradas más por una burocracia de personajillos que están enseñándote a incluir a los alumnos, a hablar en neutro, a hacer unos PowerPoint, a cumplir con no sé qué. Porque además esto ya se ha ido convirtiendo casi que en un servicio. Bueno, el artículo de Atlantic lo dice. Esto es una guardería para adultos, que nadie se ofenda, que nadie se exponga, que nadie opine nada inteligente, que nadie piense. ¿Tú crees que el gobierno se ha equivocado en la manera como ha implementado esto? Aquí dice Peña que de veras es contradictorio, mientras los problemas actuales, como por ejemplo la inteligencia artificial, asoman en la conciencia pública, en momentos en que la técnica parece sustituir todo discernimiento y reemplaza la realidad, y reemplazarlo por la simple capacidad de manipular la realidad, el gobierno consienta en disminuir el apoyo a los quehaceres intelectuales que indagan en ellos, como si esos problemas fueran puramente ideológicos o de preferencias. Mira, ahí el problema es este. Uno puede suponer que esta derecha piensa así, es tecnócrata. Yo creo que sí. Hay buenos antecedentes para pensarlo. Ahora, ¿la academia tiene ropa para defenderse? ¿O debería pasar a partir de esta presión por un proceso de autocrítica para poder efectivamente arroparse y defender su causa? Bueno, la humanidad supone que son eso, críticas. Lo primero que debería hacer la humanidad es autocriticarse, mirarse. Claro, entonces yo ahí le respondería a las humanidades como le dijo una vez Ricardo Lagos, ¿se acuerdan? Un tipo que salió a protestar en pelota, que se asomó en pelota, le dijo, vístase señor y conversamos. Claro, qué buena esa. Vístase y conversemos. Pablo, muchas gracias por haber venido aquí al jardín a comentar
este debate que se ha ido armando a partir de las declaraciones de la ministra Lincolnao, de las decisiones que tomaron con las becas Chile, un debate extremadamente interesante. La pregunta para la humanidad sigue abierta: ¿dónde, cómo florecerán de nuevo? Son 2 para las 8 de la tarde, yo tengo que cerrar la verja de madera de este jardín y nos volvemos a encontrar mañana miércoles acá nuevamente en Pauta. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.